Hola, me da gusto saludarles después de una pequeña pausa que hice en grabar estos podcasts. Dios te bendiga, yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Te doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Ese es el estudio 24, basado en el sermón 25 sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, quinto de 13 discursos. El título que puse a este estudio 24 es El Evangelio y la ley moral están en perfecta armonía y como cristianos estamos llamados a cumplirlos. Comenzamos con nuestra sección de saludos e introducción. La semana pasada, es decir, a finales de noviembre y principios de diciembre de 2015, estuve en Tegucigalpa, Honduras, compartiendo el curso de evangelización a través de grupos pequeños dentro del curso avanzado de estudios para pastores metodistas de América Central, el cual les servirá para su ordenación futura como presbíteros y presbíteras. Por cierto, agradezco a Ministerios Globales de la United Methodist Church su invitación y también, por supuesto, a la Misión Metodista de Honduras por haber sido muy buenos anfitriones. Este curso estuvo avalado por la Junta Superior de Educación de la United Methodist Church. También se cuenta con el apoyo de la Conferencia de Río Grande de la United Methodist Church y se cuenta además con el aval de mi alma mater teológica, que es el Seminario Metodista Dr. Gonzalo Báez Camargo de la Ciudad de México. Fueron días de mucha bendición para mí el haber ido a Honduras. Y creo que también fue de bendición para los alumnos y alumnas. También ellos tomaron otro curso con el reverendo Edgar Avitia. Por cierto, subí un video en YouTube con el saludo de mis alumnos y alumnas, los cuales son pastores y pastoras metodistas de Honduras, Guatemala y Nicaragua. Ojalá lo puedan ver si es su deseo. En estos estudios que estuve dando, dentro de mis alumnos tuve a un pastor que es un buen amigo mío. Y claro, los demás alumnos también lo son. Pero en especial quiero hablarles del pastor Germán Ramírez, quien se encuentra sirviendo a Dios en la iglesia metodista en Guatemala. El pastor es muy espiritual y trabajador y aprecio mucho a este amigo pastor y a toda su familia, siempre muy amables. El pastor Germán sigue estos podcasts y constantemente nos ha escrito, se lo agradezco mucho. Y por ello en esta ocasión nos comparte algunas palabras para saludarles y animarles. Y aquí mi diálogo con el pastor Germán Ramírez que grabé estando la semana pasada en Tegucigalpa, Honduras. Dios les bendiga. En este momento me encuentro en Tegucigalpa, Honduras, y he venido a compartir un curso avanzado de evangelización y grupos pequeños con pastores de varios países, particularmente de Honduras, de Nicaragua y de Guatemala. Para mí ha sido una gran bendición estar con mis compañeros pastores y pastoras. Y me he encontrado aquí a un amigo, el pastor Germán de Guatemala. Qué gusto verle, pastor Germán. Le voy a pedir, pastor Germán, si usted fuera tan amable de decirnos su nombre completo, de qué país, en qué país está ministrando. Ya dije Guatemala, pero específicamente en dónde se encuentra ministrando, si es tan amable, pastor Germán. Gracias, hermano, realmente es un gran placer poder encontrarlo acá y poder compartir con usted la bendición que usted también trae para nosotros a través de estos cursos. Quiero decirle que mi nombre completo es Germán Ramírez López. Soy pastor de la iglesia metodista en Guatemala, en especial en el área occidental, cerca de la frontera con México, en el área de Chiapas, y vivo en la ciudad de Quetzaltenango, donde soy pastor de hace 26 años y pues he estado sirviendo al Señor ahí durante ese tiempo, ¿verdad? El pastor Germán es un pastor que ya ha terminado cursos teológicos y ahora se encuentra en los cursos avanzados, y precisamente me da mucho gusto verlo porque también él es un fiel asiduo a escuchar estos podcasts que son los estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Varias veces nos ha escrito y les he comunicado lo que nos ha escrito, pero ahora que lo veo de viva voz, le he pedido que si puede grabar algunas palabras para
para incluirlo en este podcast. Pastor, ¿qué le han parecido estos audios a usted en su vida personal? ¿Invitaría a otras personas que lo escuchara? ¿Qué piensa usted, estimado pastor? Pues quiero decirle que me sorprendió justamente cuando vi el mensaje en el Facebook y dije, bueno, voy a ver qué es lo que ahora está haciendo en las redes sociales. Y entonces cuando abrí el podcast y me di cuenta que qué riqueza de explicación que tiene ahí con relación a los sermones de Juan Wesley, ¿verdad? Que uno a veces lo lee, pero así de corridas. Sin embargo, la manera en que lo ha explicado me ha llenado de mucha satisfacción, ha reforzado mis conocimientos que tengo sobre la lectura de los sermones de Wesley, y créanme que ha sido de mucha edificación para mi vida, mucha edificación. ¿En dónde suele escucharlos, pastor? O sea, en su casa, rumbo a alguna parte. ¿Qué hace usted, pastor, para escucharlos? Pues sobre todo cuando tengo espacio para leer la Biblia, los escucho en mi computadora y me inspiran también, ¿verdad? Aparte de eso, lo he compartido con mis amigos en la red de Facebook, lo he compartido con algunos amigos, se lo he compartido a un hijo que tiene mucho agradecimiento y ha opinado muy bien de estos mensajes y me ha llenado y lo he compartido con muchos también a manera de que puedan enterarse. Tengo un amigo en Puerto Rico, varios amigos en Puerto Rico, y me han dicho gracias por compartir conmigo esto. Muy bien, Pastor Germán. Pastor Germán, le agradezco mucho. Gracias, estimado Pastor Germán, por sus palabras. Qué amable. Que el Señor le siga bendiciendo, y no sé si tenga algunas palabras finales para aquellos hermanos que están escuchando estos podcasts. Debo decirle, Pastor Germán, que me ha llamado la atención que hay personas no solamente de América Latina o de países que hablan solamente español, sino también hay un número de personas en Francia, en Italia, en Alemania, también en Ucrania, en Egipto, en Japón, en Nueva Guinea. Hay personas muy asiduas en Nueva Guinea, en África, que nos ha escuchado. ¿Tendrá algún saludo para aquellos que estén escuchando este podcast? El saludo o la despedida, mejor dicho, estimado Pastor Germán. Claro que sí, no, en verdad quiero sobre todo felicitarlo, agradecerle, me es un placer estar con usted en este momento, y a la vez pues felicitar a los hermanos que escuchan estos mensajes, estas aclarativas, porque son más que todo aclarativas, ¿verdad? Hermosas, y les invito a que lo sigan escuchando, que lo sigan compartiendo, pero sobre todo que lo practiquen, ¿verdad? Porque son muy interesantes, es tan interesante ver cómo los principios del movimiento metodista fueron tan básicos y siguen siendo básicos para nuestras vidas hoy como metodistas, como cristianos, como proclamadores de la palabra del Señor, ¿verdad? Bendiciones para todos, ¿verdad? Y que Dios les guarde, y a ustedes que el Señor los siga ayudando. Muchas gracias, Pastor Germán, que Dios lo bendiga, que el Señor siga bendiciendo su ministerio y que Dios bendiga Guatemala. Amén. El Señor quede con ustedes. Gracias, Pastor. Amén. Muy bien, pues ya escuchamos el saludo del Pastor Germán. Gracias, Pastor, por esas palabras tan lindas que nos dedicó a todos nosotros. Dios les bendiga. Saludos hasta Guatemala. Este estudio forma parte de una serie de estudios que abarcan el llamado Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, que va de Mateo capítulo 5 al 7, para lo cual Juan Wesley elaboró 13 sermones. Esta es la quinta parte. Ya hemos dicho que a Juan Wesley le preocupó el antinomianismo, es decir, el predicar en contra de la ley moral de Dios, y que esta tendencia estaba dominando a una buena parte de la teología protestante en el siglo XVIII, y por ello constantemente Wesley tuvo que aclarar una y otra vez que como cristianos, si bien es cierto que no debemos cumplir ya con la ley ceremonial, eso no se aplica a la ley moral, puesto que esta ley moral en realidad es anterior
a Moisés y que además, si la observamos cuidadosamente, veremos que está en armonía con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan Wesley se preocupó que, por ejemplo, los líderes enseñaran algo contrario, como la realidad sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Por favor, tengamos en mente esto en el presente estudio. Este es el estudio 24, basado en el sermón 25 sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, quinto de 13 discursos. El título que puse a este estudio 24 es El Evangelio y la ley moral están en perfecta armonía y como cristianos estamos llamados a cumplirlos. Léase Mateo 5, versículos 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Concepto para aprender y vivir. El Evangelio y la ley moral están en perfecta armonía. Oremos. Señor nuestro buen Dios, te pido que en este momento nos bendigas a todos para poder leer y estudiar tu palabra. Bendice a aquella persona que está escuchando este audio y permite que tu bendición a todos nos bendiga y nos acompañe siempre. Especialmente oro por aquellos que por enfermedad están en cama o sienten dolor en su cuerpo. Por favor, bendíceles a todos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Palabras clave: ley, profetas, escribas, fariseos. En el Antiguo Testamento, por ley, se entiende a las instrucciones dadas por Dios al ser humano para poderse relacionar con él y para dar un orden social. Podemos dividir la ley en ceremonial o ritual, que tiene que ver con las instrucciones de cómo debían llevarse a cabo determinados sacrificios de animales, rituales de purificación, fiestas religiosas, etc. Y la moral, que tiene que ver con aquellos mandatos de lo que Dios espera del ser humano en cuanto a su conducta moral y ética. Con el tiempo, algunos grupos religiosos tuvieron sus propias interpretaciones, algunas veces apartándose del sentir original de la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor cumplió la ley ceremonial en su propio sacrificio en la cruz. Es decir, esta parte no fue eliminada, pero no abrogó la ley moral que continúa vigente para los cristianos y cristianas. Es más, la interiorización de la ley moral por el Espíritu Santo es el cumplimiento de la profecía de Jeremías 31:33. Los profetas son aquellos que, inspirados, hablaron en nombre de Dios. Su mensaje principal fue el de llamar al arrepentimiento, enmendar el camino tanto en nuestra responsabilidad con Dios, así como con la justicia social, y dar esperanza. El Nuevo Testamento nos continúa hablando del don de la profecía. Los escribas, en los tiempos de Jesucristo, eran quienes estudiaban las Escrituras y difundían estas enseñanzas. Los fariseos eran un grupo que privilegiaba la observancia estricta de la ley, con sus particulares interpretaciones. Relectura de Mateo 5, versículos 17 al 20. ¿A qué se refiere Jesucristo que no vino para eliminar la ley, sino para cumplirla? ¿Cuál es la diferencia entre la ley ritual o ceremonial y la ley moral? ¿El Evangelio y la ley moral están en conflicto?
¿Qué consecuencias tiene para alguien que enseña a otras personas a quebrantar la ley moral de Dios? ¿Qué significa que la justicia de los o las cristianas debe ser mayor que la de los escribas y fariseos? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y ya lo sabes, esta es la sección en la que me basé fundamentalmente en el sermón de Wesley. Uno de los reproches que cayeron sobre Jesucristo fue que vino a traer una nueva religión. Sin embargo, él personalmente refutó tales ideas. Número 1, Romano. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Nuestro Señor ciertamente vino a disolver y abolir la ley ceremonial dada por Moisés a Israel, que contenía todo lo relativo a los antiguos sacrificios de animales y el servicio del templo, y de ello da testimonio el apóstol Pablo, Hechos 15, 5, 28, 29. Es decir, que los cristianos no debemos cumplir con estas leyes ceremoniales, puesto que el sacrificio de Jesucristo satisfizo esta parte de la ley. Pero el Señor Jesucristo no derogó la ley moral. Por ejemplo, la contenida en los 10 mandamientos. El objeto de su venida no fue el derogar esta ley moral ni ninguna de sus partes. Y es que la ley ceremonial fue temporal, mientras que la moral existe en el corazón de los seres humanos desde su creación. Si bien es cierto que está en gran parte desfigurada por el pecado original, no se podrá borrar por completo mientras tengamos alguna conciencia del bien y del mal. Por ello, esta ley no ha sido abolida, sino que permanecerá vigente hasta el fin del mundo. Número 2, Romano. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esta es una expresión que significa que ningún mandamiento de la ley moral, ni la mínima parte de esta ley, es decir, ni la más pequeña letra o punto, quedará anulada hasta la consumación de todas las cosas. Y es que debemos dejar claro, el punto, diría yo, es que no hay ninguna contradicción entre el Evangelio y la ley moral, como en ocasiones algunos cristianos afirman. Ambas están unidas en perfecta armonía. Más aún, las mismas palabras consideradas bajo diferentes aspectos son parte tanto de la ley moral como del Evangelio. Si se les considera como mandamientos, son parte de la ley moral. Pero si son como promesas, son del Evangelio. La ley prepara el camino y nos dirige al Evangelio. Por otra parte, el Evangelio nos guía al cumplimiento más exacto de la ley moral. La ley moral, por ejemplo, nos manda amar a Dios y a nuestro prójimo. Es cierto que sentimos nuestra insuficiencia para cumplir con ello, pero escuchamos la promesa de Dios de darnos ese amor. Entonces nos acogemos al Evangelio y Dios nos concede esto por medio de la fe. Es así que en realidad todo mandamiento en las Sagradas Escrituras son una promesa encubierta, porque con esta declaración, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 10:16. Dios se ha comprometido a obrar en nosotros. Claro, si se lo permitimos y colaboramos con Él, con todo lo que ordena. Número 3, Romano. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. En ocasiones, como humanos, decimos que hay mandamientos importantes y otros menos importantes. Pero en realidad esto no es así. En realidad todos son importantes ante Dios. Cualquiera que infringe un mandamiento de la ley moral, enseña a otros a hacer lo mismo cuando endurecen su corazón y se molestan ante la justa reprensión. Semejantes pecadores o pecadoras comienzan a ser abogados del pecado, defienden aquello que no desean abandonar
disculpan el pecado que no quieren dejar y de esta manera enseñan a otros a hacer todos los pecados que cometen. Una persona así es un extraño en el reino de los cielos, es decir, no tiene cabida en esta gloria. Hay varias clases de estas personas que enseñan a quebrantar la ley moral de Dios. Primero, los que viven en algún pecado deliberado y habitual. Si un pecador da mal ejemplo, cuanto más, por ejemplo, un pastor o pastora o un líder cristiano que sea pecador. Aunque no esté pretendiendo defender su pecado, pero sí trata de disculpar su pecado. Al hacerlo, en realidad, por duro que parezca, es un verdadero asesino o asesina de la congregación. También están las personas bonachonas, quienes supuestamente no hacen daño a nadie. Las personas que son comunes a todas las demás personas, pero que van con la corriente y la lógica del mundo. Un pastor o pastora o líder cristiano o cristiana que así infringe no solo lo que las personas llaman mandamientos pequeños, sino también los grandes, aunque como hemos visto, esta distinción no es apropiada. Cuando predican, tienden por lo regular a halagar a los que se imaginan que son cristianos, pero que no lo son, y persuaden a los que están bajo su ministerio a gente a seguir durmiendo espiritualmente y descansando. Mateo 26:45, Marcos 14:41. Nada extraño es, por lo tanto, que no vean las llamas del infierno que ya están a su alrededor, pero también se encuentran los que abiertamente enseñan que Jesucristo abolió la ley moral y que únicamente basta con creer y que no debemos cumplir con la ley moral. Hay que ser claros, estas personas en realidad se oponen al Señor. Hacen lo que hizo Judas Iscariote cuando con un beso traicionó a su Señor. Mateo 26:49. Estos son lo que son aquellos que pretenden abolir la ley moral con el pretexto de hacer progresar el Evangelio. Pero las Escrituras están en desacuerdo con esta postura y por ello debemos estar alerta contra estas enseñanzas. Es cierto que debemos declarar y enseñar que la salvación es por medio de la fe en Jesucristo y de ninguna manera por las obras. Hechos 16:31, Efesios 2:8 y 9. Pero al mismo tiempo es nuestro deber de proclamar y enseñar que no apreciamos otra fe, sino aquella que obra o actúa por el amor. Gálatas 5:6. Que mientras permanezcamos en este mundo como cristianos o como cristianas, debemos crecer en santidad y servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Marcos 12:30, Lucas 10:27, Romanos 2:7. Esto es lo que deseamos puntualizar en este estudio. Número 4, Romano. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cualquier otra cosa diferente que enseñemos como camino al reino de los cielos, en realidad es el camino de destrucción. Los escribas en los tiempos de Jesús eran quienes estudiaban detalladamente las Escrituras, quienes la interpretaban y difundían entre el pueblo. Diríamos, eran los teólogos, aquellos que estudian todo lo relacionado con Dios y nuestras relaciones con Él, nuestra relación con otros seres humanos y con toda la creación de ese tiempo. Los fariseos eran un grupo que se distinguía por su celo a la ley y, contrario a la idea de muchos, una buena parte sí eran respetados por el pueblo. El propio apóstol Pablo fue parte de este grupo. Hechos 23:6, 26:5. Estudiosos han afirmado que el problema básico de los fariseos, además de elaborar particulares interpretaciones de la ley, era que ellos confiaban en sí como justos y menospreciaban a los demás. Lucas 18:9. La justicia en algunos de ellos era fingida. Deseaban el elogio y esto les mereció la crítica de Jesús.
Juan 5:44. Pero no podemos suponer que se trataba de todos. Y sin embargo, Jesús nuestro Señor dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para ver si nuestra justicia de nosotros excede a la de ellos, veamos. Un fariseo no se comportaba en ser como las demás personas, particularmente en su comportamiento exterior. Muchos en la actualidad utilizan la palabra fariseo como sinónimo de hipócrita, pero nosotros como cristianos nos atrevemos a ser fieles a Dios, incluso yendo contra la corriente del mundo. Como cristianos, ¿hacemos algún mal contra nuestro prójimo? Suponiendo que eres, por ejemplo, un comerciante, ¿no te aprovechas de la necesidad de la gente? ¿No subes de precio las cosas injustamente? ¿Tu justicia como cristiano o como cristiana supera a la de los escribas y fariseos? Un fariseo hacía uso de lo que hoy llamamos medios instituidos de gracia. Lucas 18:12. Hoy día, tú como cristiano o como cristiana, ayunas siquiera una vez por semana. ¿Oras, ya sea privadamente todos los días y públicamente también lo haces? ¿Participas de la Santa Cena o de la Santa Comunión o Eucaristía? ¿Lees, escuchas y estudias la Biblia todos los días? ¿Participas de la reunión cristiana? ¿Especialmente santificas el día del Señor? ¿Tu justicia como cristiano, tu justicia como cristiana supera a la del escriba y fariseo? Un fariseo también daba sus diezmos al templo, pero no solo ello, daban un segundo diezmo para los pobres, es decir, que daban una quinta parte de sus ingresos al servicio del Señor. ¿Somos tan buenos nosotros en esto? ¿Damos al Señor y a los necesitados todo lo que verdaderamente podemos? Recuerda, esta es la tercera regla de nuestra mayordomía como metodistas. ¿Recordarás cuál es la primera? La de gana todo lo que puedas, claro, honradamente. También la de no despilfarres, como dice la segunda regla, ahorra todo lo que puedas. Pero la tercera es da todo lo que puedas. Tu justicia como cristiano o como cristiana supera a la del escriba y fariseo, como nos ha pedido el Señor a los cristianos. Pero ¿hay algo en que la justicia de un cristiano supera a la justicia de los escribas y fariseos? Los escribas y fariseos, por sus tradiciones, eran rigoristas en sus interpretaciones en muchas cosas, pero olvidaban otras cosas importantes. La justicia del verdadero cristiano debe ser completa y total. El cristiano o la cristiana supera la justicia de ellos, ya que cumple con la obediencia interior como con la exterior. Los fariseos se conformaban con limpiar lo que estaba fuera de los vasos y platos que usaban en los rituales. Mateo 23:25. Los verdaderos cristianos, además, están limpios interiormente. El fariseo procuraba presentar una vida correcta. El cristiano tiene un corazón santo. Un cristiano no solo se contenta con no hacer el mal, con practicar el bien y cumplir con las ordenanzas de Dios, es decir, las reglas generales que tenemos los cristianos, específicamente los wesleyanos, sino también de ser pobres en espíritu, de ser mansos, el tener hambre y sed de justicia, el dar amor al prójimo, el tener pureza de corazón, el buscar y hacer la paz, el hacer el bien y sufrir por causa de la justicia, como el Señor ya nos lo ha dicho en las bienaventuranzas. Si tú afirmas ser cristiano o cristiana, mira que tu justicia sea superior a la de los escribas y fariseos. No te dejes guiar por las costumbres o modas contrarias a la voluntad de Dios. El camino por donde andas es ancho y de moda, entonces lleva a la destrucción.
Mateo 7:13. Deja de hacer el mal. Tampoco permitas que tu justicia sea menor que la justicia de ellos en practicar los medios instituidos de gracia. También no hagas menos el bien que los escribas y fariseos. ¿Conoces de alguien que tiene hambre? ¿Conoces de alguien que tiene sed? Dale de comer y beber. ¿No tienen ropa? Dásela. No te limites en utilizar los bienes terrenos que Dios ha puesto en ti para bendecir a los demás. Sé generoso. No te quedes allí. Cumple con toda la ley moral con la ayuda de Dios. Y que tu justicia sea mayor que la de ellos en pureza y espiritualidad. Ama a Dios y a todo género humano. Ama a toda la creación. Y así serás llamado, y así serás llamada grande en el reino de los cielos. Oremos, para que como cristianos siempre tengamos presente que el Evangelio y el cumplimiento de la ley moral están en armonía, y que Dios nos ayuda a tener fe y cumplir con sus mandamientos para su honra y para su gloria, y con su ayuda. Aleluya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Profundizando. Medita, por favor, en las siguientes preguntas. Número 1. Decimos que Jesucristo abolió para nosotros el cumplimiento de la ley ritual o ceremonial. ¿Por qué lo hizo? Número 2. Decimos que Jesucristo no abolió para nosotros el cumplimiento de la ley moral. ¿Por qué? Número 3. ¿Cuál es la relación entre el Evangelio y la ley moral? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros? Número 4. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros que Jesucristo haya dicho que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos? Comparte las respuestas con tus compañeros y compañeras de clase. Para crecer en nuestra vida cristiana, después de un momento de oración y meditación, ver, hasta antes de este estudio, ¿pensabas que por creer en Jesucristo esto te liberaba de cumplir con la ley moral? Juzgar, a la luz de las sagradas escrituras de este estudio, de las preguntas anteriores y sobre todo con la ayuda de Dios, responde: ¿tu justicia supera a la de los escribas y fariseos? ¿En qué parte sí y en qué partes no? Actuar con la ayuda de Dios. ¿Cómo piensas crecer en el cumplimiento de la ley moral? ¿Cómo crecerás en justicia, por ejemplo, en hacer el bien a los demás, en crecer en los medios instituidos de gracia y solidarizarte especialmente con los más pobres? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo implementarán con amor y humildad para que tu comunidad de fe tenga conocimiento de la importancia de también cumplir con la ley moral? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invito a que en media semana vuelvas a escuchar este podcast de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. Como cristiano o como cristiana, también debemos cumplir con la ley moral. Este ha sido el estudio 24 basado en el sermón 25 sobre el sermón de nuestro Señor en la montaña, quinto de 13 discursos. El título que puse a este estudio 24 es El Evangelio y la ley moral. Están en perfecta armonía y como cristianos estamos llamados a cumplirlos. Si deseas escuchar una introducción más amplia a estos estudios y si deseas conocer más acerca de mi ministerio y de mi persona, por favor acude al podcast número 13, por favor. Recuerda, para asegurar escuchar los próximos podcasts, tienes 5 formas. Primero, estos podcasts están siendo publicados en SoundCloud, en la cuenta Reverendo Jorge Ochoa Metodista. Por favor, suscríbete a mi cuenta, dale follow, por favor. Segundo, también en YouTube, en la cuenta Jorge Ochoa Metodista. Suscríbete a mi cuenta. Tercero, los links para estas 2 plataformas
Las publico o los publico constantemente en mi blog, que se llama Blog Oficial Jorge Ochoa. Cuarto, sígueme en mi página de Facebook, Ministerio Reverendo Jorge Ochoa Metodista, dale me gusta para que puedas obtener ahí todos los links y estés al día completamente. Quinto, sígueme por Twitter, que es @Jorge número 8 letra A, Methodist, así junto y sin la A. Tanto en Facebook como por Twitter coloco los links y algunas otras cosas. Tienes 5 formas en que puedes asegurar el escuchar estos podcasts. Y también, por favor, escríbeme. Quiero leerte. Para lo cual, además del Facebook y Twitter, también me puedes escribir a mi correo electrónico, que es Jorge número 8 letra A, XXI latina @gmail.com. Estos podcasts son de mi autoría y tienen derechos reservados, pero puedes usarlos gratuitamente. Puedes bajarlos, pero por favor siempre cita la fuente y cada vez que los bajes, escríbeme para que me compartas cuál es tu experiencia con estos estudios. No autorizo a que se comercialicen, tampoco autorizo a que se usen en plataformas con fines engañosos y que pueden contener malware. Para asegurarte de no instalar malware en tu equipo, escucha estos estudios como ya te lo he dicho. Por favor, ayúdame a difundir estos estudios, a pasar la voz. Si te llegó este estudio por Facebook, compártelo. Si fue por Twitter, retuitéalo. También, si te es posible, tú puedes hacer un donativo para que sea posible continuar grabando y subiendo a la plataforma estos podcasts. Esto sí genera una cuenta que me es necesario cubrir. Tu aportación solidaria, sea pequeña o de cualquier tamaño, siempre va a ser bienvenida y te aseguro que se usará únicamente para esos fines. Si deseas comentar algo o hacer un donativo, por favor ponte en contacto conmigo. Que tengas un día lleno de bendiciones. Espero que me escuches, si Dios lo permite, en el próximo estudio y también espero leerte. Y ya sabes, cuando acabes de escuchar este podcast, difúndelo por favor. Y ya sabes que el Evangelio de Cristo y la ley moral están en armonía. Yo soy el reverendo, el pastor Jorge Alberto Ochoa Longi, tu compañero de camino. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria, cantemos al Redentor.